Bueno, vamos a ver ahora singularidades. Empecemos por la definición de singularidad. Vamos a decir que z0 es punto singular de la función f de z si y solo si f de z no es holomorfa en z0. O sea, un punto singular es un punto donde la función no es holomorfa. Muy bien. Z0 va a ser un punto singular aislado de f de z si y solo si se cumplen dos cosas. Por un lado singularidad, o sea que f de z no es holomorfa en z0. Y por otro lado, existe un vecinal de z0 tal que f de z es holomorfa en el vecinal de z0. O sea, es aislado porque el punto es singular, pero hay un vecinal donde no hay puntos singulares, o sea, no está rodeado de otros puntos singulares. Vamos a un ejemplo. La función f de z igual a 1 sobre z, z menos 1. Tiene como puntos singulares z igual a 0 y z igual a i, que son los valores donde se anula el denominador. Son los únicos puntos donde la función no es holomorfa. Por lo tanto, son singularidades aisladas estos. Estos dos. Bueno, vamos a decir que z0 es un punto singular no aislado de f de z si y solo si, por empezar, es punto singular. O sea, f de z no es holomorfa en z0. Y además no existe un vecinal de z0 tal que f de z es holomorfa en ese vecinal de z0. Bueno, como no hay el punto singular, bien, pero alrededor de él hay siempre otro, porque si no existe ningún vecinal que no tenga ningún otro punto singular, entonces alrededor de él hay otro. Por eso no es no aislado. Ejemplos de puntos singulares no aislados son f de z igual al logaritmo natural de z y f de z igual a raíz de z. En cualquiera de los dos casos, z igual a 0 es punto de ramificación, por lo que vimos en su momento. Y como punto de ramificación, tiene, para uniformizarla hay que hacer una cortadura, y en la cortadura la función no es continua, por lo tanto no es holomorfa. Entonces z0 es punto singular no aislado. Bien, vamos a ver otros ejemplos otro ejemplo para analizar. F de z de singularidad no aislada igual a 1 sobre el seno de 1 sobre z. Acá tenemos las siguientes singularidades. Z igual a 0 y z igual a 1 sobre nπ. ¿De dónde surgen estas? Donde se anula el denominador. El denominador se anula donde se anula la función seno. El seno se anula en nπ. Entonces 1 sobre z igual a nπ, z igual a 1 sobre nπ. Con n natural. Con n entero, digo. Entonces, cuando n crece mucho, estos 1 sobre nπ es 1 sobre pi, 1 sobre 2pi. O sea, si lo graficamos en el plano z de coordenadas x, y, 1 sobre pi, 1 sobre 2pi, 1 sobre 3pi, y así, ping, 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 se van acercando infinitamente al 0. El 0, o sea, todos estos, mientras n, bueno, para todos estos, con n entero, o sea que no llega al infinito, son puntos singulares aislados. Y este es una singularidad no aislada.
¿Cuál es el tipo de singularidad que es no aislada? ¿Por qué es no aislada? Porque es singular, porque cuando tiene infinito esto es una de las raíces del seno, pero además cualquier entorno que tomemos de este punto cero, o cualquier vecinal, va a tener otros puntos porque es punto de acumulación de estas singularidades no aisladas. Es punto de acumulación de singularidades aisladas. O sea, este es punto de ramificación, una de las singularidades no aisladas. Y el otro tipo de singularidades no aisladas es punto de acumulación de singularidades aisladas. Muy bien. Vamos a pasar a otra hoja. Y ahora vamos a hacer una clasificación de singularidades aisladas en base al desarrollo en serie. Bueno, fíjense que estamos haciendo una clasificación de singularidades aisladas, digo bien. O sea, no de todas, solamente de las aisladas. O sea, en esta clasificación no entran los puntos de ramificación ni los puntos de acumulación de singularidades aisladas. O sea, vamos a clasificar las singularidades aisladas. Lo que vamos a considerar es un desarrollo en serie en el vecinal de Z0, que es el punto en el cual estamos clasificando la singularidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que es convergente para 0 menor que módulo de Z menos Z0 menor que R. Alrededor del punto Z0, que es el cual estamos clasificando. Bien. SF de Z se puede escribir como la sumatoria con n de menos infinito a menos 1 de a sub n z menos z0 a la n más la sumatoria con n de 0 a infinito de a sub n z menos z0 a la n más 1. La parte de la sumatoria de la derecha la denominamos parte regular, y cuando esta es la única que hay y la otra no está, esto es una serie de Taylor. Y la parte de las potencias de menos infinito a menos 1 la llamamos parte singular o polar. Después vamos a ver enseguida el porqué de esas dos palabras. Bien, la clasificación es en las siguientes categorías. 1. Singularidad evitable o punto regular. Punto regular en realidad es no singular, pero bueno, entra en esto. Si para todo n menor que 0, a sub n es igual a 0. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que esta serie de menos infinito a menos 1 tiene todos los coeficientes nulos, o sea que no está. La serie empieza a ser infinito, o sea que es una serie de Taylor. Una serie de Taylor pura. Entonces, la función en realidad es holomorfa si el punto es regular, o es evitable si parece que tuviera singularidad, porque tiene un 0 abajo, por ejemplo, pero eso es una determinación que se resuelve y queda regular. Después vamos a ver ejemplos de estos para entenderlo un poco mejor. Mientras tanto, terminamos la clasificación. El segundo tipo de singularidad es polo. Cuando para todo n menor que menos m se cumple que el a sub n es igual a 0, siendo m un número positivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay términos en la parte singular o polar, pero hay una cantidad finita. Llegamos hasta la menos 5, la menos 7, la menos 2. De ahí hacia la izquierda se anulan todos. O sea que si m, que es el máximo término de exponente negativo no nulo, indica el orden del polo. Entonces Z0 va a ser polo de orden m. Bueno, en ese caso f de z es igual a sub menos m sobre z menos a 0 a la m más puntos suspensivos más a sub menos 1 sobre z menos z0 más a sub 0 más a sub 1 z menos z0 más
puntos suspensivos, a sub n, z menos z0 a la n, bueno, me quedó medio justito, más puntos suspensivos. Sigue con infinitos términos hacia la derecha los que pueda tener. Y el tercer tipo de singularidad aislada es la singularidad esencial. Eso quiere decir que no existe ningún m positivo tal que para todo n menor que menos m, los a sub n sean iguales a 0. Eso quiere decir que no hay ningún valor de m tal que todos los a menos m, o sea, m por ejemplo 18, 20, tal que todos los que tienen menos 21, 22, 23 sean 0 los coeficientes. O sea que la parte polar o singular tiene infinitos términos. Siempre hay más a la izquierda otro positivo. El caso de singularidad esencial, el desarrollo es serie de Laurent. Y en realidad en el caso del polo, también el desarrollo es una serie de Laurent. O sea que para el punto regular o evitable es Taylor. Para los otros dos, polo o esencial, los desarrollos son de Laurent, porque tienen parte polar. Recordemos que estamos hablando de singularidades aisladas. Las singularidades no aisladas no entran en esta clasificación, y eso tiene que ver porque con que si la singularidad no es aislada, no es posible determinar un desarrollo en un vecinal de ese punto. Porque no es posible encontrar una corona donde la función sea holomorfa. Porque alrededor de ese punto no es posible cerrar una corona porque o hay una cortadura o hay otras singularidades de las que se acumulan singularidades aisladas. Bien. Vamos a ejemplos de esto. Primer ejemplo. F de z es igual al seno de z sobre z. Analizamos en z igual a 0. En z igual a 0, el denominador es 0, por lo tanto esta función en 0 no está definida. Sin embargo, vamos a ver el desarrollo en serie que tiene para clasificarla. F de z es igual a 1 sobre z por el desarrollo del seno de z, sumatoria con n 0 infinito, menos 1 a la n, z a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Este z lo metimos adentro como z dado en el exponente. Entonces nos queda sumatoria con n de 0 a infinito de menos 1 a la n, z a la 2n sobre 2n más 1. 2n porque es 2n más 1 menos 1 que entró de afuera. ¿Qué quedó z igual a 0? Este desarrollo quedó con parte regular sola, o sea, no hay coeficientes de la parte singular o polar, o sea, no hay coeficientes con potencia de exponentes negativos. Entonces, como no era regular, porque ese era un cero denominador, y quedó desarrollo regular puro, entonces esta es una singularidad evitable. Z igual a 0. Segundo ejemplo. F de z igual a 1 sobre z. Acá tenemos un problema en z igual a 0. ¿Qué tipo de singularidad tenemos? Bien. El desarrollo con centro en 0 ya es este. Este es el único término que tiene el desarrollo. Y corresponde a la parte polar. Entonces, corresponde a la parte polar, ya no es evitable, ya es polo o esencial. Pero en la parte polar tiene un solo término. O sea que es una cantidad finita. Entonces, esta es polo. ¿Y de qué orden? De primer orden, porque es 1 a la z1. Vamos con otro ejemplo. F de z igual a e a la 1 sobre z. También lo analizamos en z igual a 0. Planteemos el desarrollo en serie. El desarrollo en serie de esto es la sumatoria con n sobre infinito de ¿quién? El de z a la n, que vimos en su momento en la parte de series, era z a la n sobre n factorial. Entonces acá va a ser 1 sobre z a la n sobre n factorial. O sea, 1 sobre z a la n sobre n factorial. O sea, sumatoria con n de 0 a infinito de 1 sobre z a la n, n factorial. Bien, este desarrollo en realidad es casi polar puro, salvo cuando n es igual a 0, que va a ser 0, 1, el término factorial de 0, 1, 1. Todos los demás son de la parte polar. Si bien acá dice sumatoria de 0 a infinito, pero z a la n está abajo. Con lo cual z al z, z cuadrado, z cubo están abajo. Con lo cual es polar puro. Y tiene infinitos términos, por lo tanto es esencial.
Entonces z igual a 0 es singularidad esencial. Bien. Vamos a ver ahora, de vuelta, clasificación de singularidades aisladas en base a límite para z tendiendo a z0 de f de z. Nuevamente, como antes, estamos clasificando solamente singularidades aisladas. No estamos clasificando las no aisladas, o sea, no estamos clasificando ni puntos de ramificación ni puntos de acumulación de singularidades aisladas. Entonces, esta clasificación nos dice que el límite para z tendiendo a z0 de f de z es igual, y acá hay la posibilidad que tome tres tipos de valores. Que tienda a un valor finito, que tienda a infinito o que ese límite no exista. En el caso de que el límite sea finito, vamos a decir que estamos frente a un polo, no, perdón, polo no, a una singularidad evitable o un punto regular. Si el límite es infinito, estamos en presencia de un polo. Y si el límite no existe, la singularidad es esencial. Bien, estamos clasificando lo mismo en tres categorías que son las mismas que la clasificación anterior en base a desarrollo en serie. Entonces vamos a tratar de establecer la equivalencia entre estas dos clasificaciones. Evitable. Si es evitable, f de z, por lo que vimos antes, es un desarrollo en serie de Taylor, o sea, sumatoria con n de 0 a infinito de a sub n z menos a0 a la n. Esto cuando z tiende a z0, que es tomar el límite de esta clasificación. El límite para z tiende a z0 de fz. ¿A cuánto tiende? Bueno, salvo en n, o sea, para z menos 0 a la 1, 2, 3, cuando z tiende a z0 se anula esta parte, entonces se anulan todos los términos, salvo el de n igual a 0. Cuando n igual a 0, esto queda a sub 0, que es un valor finito. O sea que si era evitable por la otra clasificación, cumple con el criterio de esta, que es que el límite da un resultado finito. Si era polo, f de z, entonces se escribe, evitable o regular, ¿no? O regular. Si era polo, f de z se escribe como a sub menos m sobre z menos z0 a la m, suponiendo que el polo es de orden m, más, puntos suspensivos, más a sub 0, más a sub n, z menos z0 a la n, más etc. Acá vamos a hacer lo siguiente, f es igual a, sacamos 1 sobre z menos z0 a la m, factor común, de a sub menos m, más el término que le sigue, a sub menos m menos 1, por z menos z0, más a sub 0, z menos z0 a la m, más, etc. Bien, este corchete, cuando z tiende a z0, se anulan, a partir de este término adelante, z menos z0 a la 1, 2, 3, 4, todo esto se anula, queda esto solo, a sub menos m. Como partimos de un polo de orden m, eso no es 0. O sea que es distinto de 0. Y este otro factor, cuando z tiende a z0, 1 sobre 0 es infinito. Por lo tanto, estamos teniendo que el límite para z tendiendo a z0 de f de z nos dio infinito. Bien, evitable 0, polo infinito, como daba el polo en la otra clasificación. No hace falta demostrar esencial, porque estamos clasificando el mismo universo, singularidades aisladas. Y evitable en una clasificación, o regular en una clasificación, equivale a evitable a regular en la otra. Polo en una equivale a polo en la otra, automáticamente la tercera categoría de esencial en una equivale a esencial en la otra.
Vamos a ver ahora el teorema del orden del polo. Es un teorema que nos va a permitir determinar cuál es el orden de un polo. El límite para z tendiendo a z0 de z menos z0 a la m por f de z es igual a valor que es distinto de 0 y distinto de infinito, si solo si z0 es polo de orden m de f de z. Bueno, este es el teorema. Es un teorema, yo diría, bastante lógico. ¿Cómo decimos que esto es lógico? ¿Por qué? Bueno, porque si el polo del orden m, hay un z más a 0 a la m en el denominador. Si lo multiplicamos, o sea, habría un 0 en el denominador de orden m. Si lo multiplicamos en el número por un 0 del mismo orden, se cancelan esos infinitos, un infinito sobre un infinito que se cancelan, y terminan dando un resultado finito en el límite. Bien. Bueno, no fue una buena idea. Bueno, sí. Vamos a ver, si f de z es polo de orden m, entonces f de z, vamos a hacer acá la demostración. F de z es igual a sub menos m sobre z menos a 0 a la m más, etcétera, más a sub 0 más hasta a sub n z menos a 0 a la m. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar acá por z menos a 0 a la m. Acá en el primer miembro y en el segundo miembro. Entonces nos va a quedar que z menos a 0 a la m por f de z va a ser igual a sub menos m más a sub menos m menos 1 por z menos z0 más, etcétera, más a sub 0 por z menos a 0 a la m más, etcétera. Ahora tomamos el límite para z tendiendo a z0 de esta expresión. Z menos a 0 a la m por f de z. ¿Eso cuánto va a dar? Bueno, a partir de este término a menos m menos 1 hacia la derecha, todos tienen z menos a 0 a la 1, 2, 3, 4, etcétera. Se van a anular. Queda este a sub menos m solo. Y este valor es distinto de 0, porque si fuera 0, el polo no sería de orden m, y también es distinto de infinito porque no tiene sentido un desarrollo en serie donde uno de sus coeficientes es infinito. Bueno, y ya está. Acabamos de demostrar el teorema. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien. El primero, el mismo que antes. F de z es igual a seno de z sobre z. Z igual a 0, como habíamos dicho antes, aunque no lo escribimos, no pertenece al dominio. Por lo tanto, un tipo de singularidad es. Esta clasificación nos propone analizar el límite para z tendiendo al problema, o sea, a 0, de la función seno de z sobre z. Esto es 0 sobre 0. Aplicamos la regla del L'Hopital, que dijimos en su momento que vale en complejo. Entonces el límite para z tendiendo a 0 de coseno de z sobre 1. Coseno de 0 es 1, sobre 1, 1. Esto da 1. Esto significa que z igual a 0 es singularidad evitable, porque el límite nos dio un valor finito. Vamos a otro ejemplo. Fz igual a 3 sobre z menos 1 al cuadrado, z más 2i. Bueno, acá tenemos como posibles puntos singulares, aislados, porque son los únicos que va a haber, a z igual a 1, z igual a menos 2i. Se anula esta parte del denominador
y este otro segundo factor determinador. Bien, vamos a analizar z igual a 1. Bueno, ¿cómo se empieza? Vamos a usar el criterio del límite. Límite para z tendiendo a 1 de f de z es claramente infinito, porque 3 sobre 1 más 2i y acá es un 0. 3 sobre 0, infinito. Esto ya nos permite decir que z igual a 1 es polo. Límite para z tendiendo a 1, para que terminar, ¿de qué orden es el polo? De z menos 1 por f de z. Z menos 1 a una potencia. Si nosotros miramos esta expresión, acá sospechamos que en 1 hay un 0 de segundo orden. Entonces proponemos multiplicar por z menos 1 al cuadrado, que es el orden que sospechamos que tiene el polo. Esto nos queda igual al límite para z tendiendo a 1 de 3 sobre z más 2i, porque el z menos 1 al cuadrado que está acá adelante multiplicándose se cancela con este y queda esto. Y esto da igual a 3 sobre 1 más 2i, que es un resultado que no es 0 y que obviamente tampoco es infinito. Entonces, si ya sabíamos que era polo y el z menos 1 al cuadrado me da un resultado de iniciación infinito, entonces confirmamos que z igual a 1 es polo de segundo orden. Hagamos una pequeña discusión. ¿Qué pasa si acá nosotros, porque no siempre es tan evidente el orden del polo, si acá nosotros nos equivocamos y decimos, bueno, me parece que es de tercer orden, le ponemos 3. Si sospechamos que es de tercer orden, le ponemos 3, nos va a quedar 3 sobre 3z menos 1 sobre z más 2i. Cuando tomamos el límite, este z menos 1 se va a anular, nos va a dar 0. Como nos tiene que dar de 0 distinto, 0 distinto infinito, si nos dio 0, quiere decir que le pusimos acá adelante un 0 de un orden mayor de lo que esto tiene de infinito. Entonces nos pasamos, bajamos. Si nos quedamos cortos y sospechamos que es de primer orden, 1. Cuando hacemos este producto nos queda 3 sobre z menos 1, z más 2i. Tomamos el límite, nos va a dar infinito. No, 1 es poco, falta. Entonces el error que cometemos al estimar el orden del polo nos dice para dónde está el desvío, si nos pasamos o nos quedamos cortos. Bien, vamos a ver ahora, analizar z igual a menos 2i. Límite para z tendiendo a menos 2i de f de z da claramente infinito. Cuando z tiende a menos 2i, 3 sobre menos 2i más 1 al cuadrado, que no es 0, y z menos 2i más 2i, o sea, menos i más 2i, 0. 3 sobre 0, infinito. Bien, entonces z igual a menos 2i es polo. Falta determinar el orden. Límite para z tendiendo a menos 2i de z más 2i por f de z. 2i a la cuánto. Si miramos esta expresión, claramente se ve que parece que hay un 0 de primer orden solamente en el determinador en menos 2i. Entonces ponemos z menos 2i a la 1. Entonces, esto nos da límite para z tendiendo a menos 2i de, se va a cancelar este z menos 2i con esto y queda 1 sobre 3 menos 1 al cuadrado, 3, perdón, sobre z menos 1 al cuadrado. Bien, esto es igual a 3 sobre menos 2i menos 1 al cuadrado. No interesa hacer las cuentas, pero lo que estamos seguros es que esto no es 0 y que no es infinito. Entonces, si nos dio polo en el renglón anterior y acá nos dio que este límite con exponente 1 no es ni 0 ni infinito, entonces z igual a menos 2i resultó ser polo de primer orden o simple. También se llama polo simple el polo de primer orden. Bueno, y vamos a un último ejemplo. No, no es un último ejemplo. F de z igual a z menos 3 sobre z menos 3 a la quinta por z a la 20 más 1, todo esto a la séptima. Bueno, acá tenemos siguientes, vamos a analizar las similaridades sin hacer todo el detalle de la determinación, así mirándolo de la expresión. Claramente z igual a 3 tiene una singularidad. Y acá está, por lo que vemos en cero de menor, es un polo, parece ser. ¿De qué orden es el polo?
Uno se ve tentado a decir que es un polo de orden 5, porque está z menos 3 a la quinta, o sea, es un 0 de quinto orden del denominador, por lo tanto un polo de orden 5. Pero acá también está una vez arriba. Con lo cual, si cancelamos esto, queda z menos 3 a la cuarta. Este va a ser un polo de cuarto orden, no de quinto orden. Bien, ¿y acá qué tenemos? Acá tenemos 20 singularidades, o sea, zi igual a la raíz 20 de menos 1. Z a la 20 más 1 se anula en 20 puntos, porque es una raíz 20. Entonces estas son 20 polos, ¿de qué orden? 7, de séptimo orden. ¿Por qué de orden 7? Bueno, porque este está a la séptima, está 7 veces como cero denominador. Y ninguna de estas raíces está como raíz arriba. Si acá arriba dijera z más 1, z más 1, no sé, una de estas, podría ser que una de ellas fuera de un orden menor. Bien. Vamos con algunos ejemplitos más. Otro ejemplo, 4. F de z igual al seno de z sobre z a la cuarta. Z igual a 0, ¿qué va a ser acá? Uno lo ve acá, en el denominador z a la cuarta, parece ser un polo de orden cuarto, pero resulta que el seno de z en 0 vale 0. Lo derivamos una vez y se va ese 0, por lo tanto es de primer orden nada más ese 0. Entonces, 1 arriba, 4 abajo, el resultado es que z igual a 0 termina siendo polo de tercer orden. Otro ejemplo, f de z igual a e a la 1 sobre z. En z igual a 0. El punto para estudiar. Nosotros vimos en su momento, cuando hicimos el ejemplo de límites, que el límite para z tendiendo a 0 de e a la 1 sobre z no existía. Entonces, con este criterio que estamos haciendo del límite, si el límite no existe, entonces, ¿qué es? De acuerdo a esta clasificación. Z igual a 0 es singularidad esencial. Bueno, a ver, un pequeño comentario antes de entrar al último tema de este video. La singularidad esencial, por el criterio de desarrollo en serie, era que tenía infinitos términos en la parte polar. Y por el límite era que el límite no existe. Como hemos visto en su momento cuando estudiamos límite, a veces no es tan sencillo demostrar que un límite no existe para ser teniendo a un punto dado. Entonces lo que podemos hacer para demostrar eso es hacer el desarrollo en serie en el vecinal de ese punto. Si el desarrollo en serie nos da esencial, o sea, nos da un telo con infinitos términos en la parte polar, nos da esencial, automáticamente estamos demostrando que el límite no existe. ¿Correcto? Bien. Vamos a ver ahora entonces singularidad en, vamos a escribirlo, infinito. Bueno, vamos a decir que la singularidad que tenga la función f tan infinito va a ser la misma o igual a la singularidad que tenga la función f de 1 sobre z en z igual a 0. Vamos a poner 1 sobre t en t igual a 0. Bueno, esto es muy importante como para que lo recuadren con todos los colores que tengan a mano y después lo resalten con un resaltador que no tape el contenido. Para compararlo después contra una diferencia que se hace en otro tema que es residuos. O sea, si nosotros nos piden qué singularidad tiene la función f tan infinito, hay que cambiar z por 1 sobre t y analizar en t igual a 0. Ese es el resultado de la respuesta que nos piden. Vamos entonces a un ejemplo de esto. F de z es igual a 2z cuadrado sobre z menos 1.
Singularidad en infinito. Bueno, hay que hacer esto, cambiar a z por 1 sobre t, entonces armamos f de 1 sobre t, que sería igual a 2 sobre t cuadrado sobre 1 sobre t menos 1. Esto es igual a 2 sobre t cuadrado, sacamos acá del t denominador común, 1 menos t sobre t, y nos queda t cuadrado con t queda t solo, simplificando 2 sobre t, 1 sobre t, 1 menos t. Esto es f de 1 sobre t. Entonces, a esta función, donde t es una variable compleja en este caso, hay que analizarla en t igual 0. Entonces, tomamos el límite para t tendiendo a 0 de f de 1 sobre t, que va a ser igual al límite para t tendiendo a 0 de 2 sobre t 1 menos t. Esto da claramente infinito, porque 2 sobre 0 por 1, o sea, 2 sobre 0. Infinito. Bien, esto ya nos asegura que tenemos un polo en t igual 0. Vamos a tomar el límite para t tendiendo a 0 de t a la algo por f de 1 sobre t para poder determinar el orden del polo. Bueno, t a la cuánto. Claramente acá se ve que 0 es un 0 que está una vez sola en el primer orden, entonces t a la 1. Límite para t tendiendo a 0 de t por f de 1 sobre t, el t se va a simplificar con t, queda 2 sobre 1 menos t. Con t tendiendo a 0, esto da 2. 2 es 2, por lo tanto no es 0, ni que tampoco es infinito. Entonces, tenemos que es un polo de orden 1. Entonces, t igual a 0 es polo de primer orden de f de 1 sobre t. Esto, sí, solo sí, z igual a infinito es polo de primer orden de la f de z que nos dieron acá. Entonces, la respuesta a esta pregunta de qué tipo de singularidad tiene esta función en infinito es esta, polo de primer orden. Bueno, terminamos con este video.